Pues bueno, denle una ofrenda de palmas a Cristo fuertemente. Ahora sí, si usted quiere anotar, el tema se llama la ley. Y antes de todo esto yo quisiera abordar este punto. ¿Qué es la ley? Quizás muchos se preguntan, hemos escuchado de la ley de Dios, pero quizás siempre nos vamos a... Sabemos los 10 mandamientos, si amarás al Señor con todo tu corazón. Podremos haber quizás recitado los 10 mandamientos de memoria cuando nos los aprendimos y ahora quizás solo lo sabemos, pero no los hemos obedecido, los hemos pasado por alto. Y déjeme decirle, por aquellos que tienen aún ese problema de decir, ¿qué es la ley? La ley son las normas que Dios estableció al pueblo de Israel en el monte Sinaí, ahí en el desierto. ¿Para qué? Para que las personas regulasen su manera de vivir y también su comportamiento. Ok, entonces Dios da estas leyes, las cuales se las da a Moisés. Usted sabe la historia, en tablas de piedra. Moisés es el mediador para entregar estas normas, estas leyes al pueblo de Israel, el cual había sido libertado de la esclavitud y por causa Dios los había traído al desierto para darles a conocer y hacerles ver que ahora eran posesión de Él, que eran pueblo de Él, pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, ustedes saben que había demasiados pueblos, los cananeos y muchos pueblos alrededor, los cuales vivían de una manera sin ley, ¿sí? Sin orden. Y Dios, ¿qué quiso hacer con esto? Pretendió hacer la diferencia, mostrarle al resto quién es Dios a través del pueblo, ¿sí? A través de estas normas, a través de decir, ustedes van a hacer la diferencia de lo que yo soy. Ustedes van a mostrar la gloria, la imagen del Dios Santo. Es por eso que Dios da estas normas. Ahora, sabemos que, o conocemos quizás solamente las 10, pero en sí fueron 613 normas que Dios da al pueblo de Israel. Y podríamos mencionar quizás algunas. Habían leyes sobre los esclavos, está en Éxodo 21:1, así rápido. Había leyes sobre los actos de violencia, había leyes sobre responsabilidades de amos y de dueños, había leyes de la restitución, había leyes humanitarias, había leyes de sacrificios, había leyes de santidad y justicia, había leyes sobre las ofrendas y los diezmos, había leyes sanitarias, y usted puede encontrar todo esto en el libro de Levítico, Deuteronomio. Todo esto lo puede usted leer y va a ver cuántas leyes y cuántas exigencias habían para este pueblo, ¿sí? Ahora, seguimos. La ley, un ejemplo, tiene que ser presentada a todos nosotros. Y quiero empezar con esta pregunta que comienza Pablo en Gálatas 3. Si quiere, vamos ahí. Gálatas 3:19. Y vamos a partir de este texto. Ok, está en la pantalla. Pablo dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y ahí mismo responde, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Este es Moisés. Ahora, antes de comenzar acá, quiero ir a Hechos 21, 27 y 28. Acompáñenme a Hechos 21, 27 y 28. ¿Por qué? Porque uno de los trabajos de Pablo
Uno de los trabajos de Pablo era mostrar el nuevo pacto de Jesucristo. ¿Sí? El pueblo judío estaba quizás convencido de que solamente ellos eran el pueblo de Dios por la promesa de Abraham, que ese era su linaje. Y el contexto de este texto es el arresto de Pablo, lo dice en la Biblia Física, sostiene, y es cuando él regresa de hacer todas sus misiones y llega a Jerusalén y los recibe muy bien. Después le dicen, mira, pues todo esto hizo el Espíritu Santo a través de mi ministerio, y todos dicen, oh, wow, qué bueno, hermano. Pero le dicen, tenemos una noticia, todos van a saber que tú llegaste y pues por lo tanto tú estás hablando a los judíos, a los gentiles, que la gracia de Dios es para todo, que hay salvación para todos. Estás hablando que no solamente el judío es heredero de las promesas de Dios, y ellos tienen celo, ellos son muy celosos de la ley de Dios. Y es por eso que comienza diciendo esto. Pablo va al templo, él se rapa, se corta su cabello para que ellos digan, bueno, él sigue haciendo las obras de la ley, pero solo lo hace como para pasar desapercibido. Pero ¿cuál fue la situación? Que ahí encontraron a personas que ya lo conocían. Y esto es lo que dice, 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones, israelitas, ayuda, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. A Pablo lo estaban viendo ya como un enemigo. ¿Por qué? Primero que nada porque estaba contra el pueblo, según ellos. Después, porque estaba en contra de la ley, cual Pablo no tenía ni un problema con la ley. Y tercero, porque había quizás profanado el templo de Dios trayendo a gentiles, a griegos. Y quizás el pueblo de Israel se sentía así con Pablo porque quizás Pablo estaba predicando, hey, no todos los judíos son judíos por la circuncisión, no todos los israelitas son pueblo de Dios por haber nacido en Israel, ¿sí? Estaba predicando que el fin de la ley era Cristo. Y estaba quizás diciendo en sus misiones, que él decía, ya no tenemos que venir al templo, sino que ahora Dios está buscando adoradores de espíritu y verdad. La adoración ya no tiene que ser hasta el templo de Jerusalén. Ahora ustedes, lo que le dijo Jesús a la samaritana, ahora ustedes pueden adorar en espíritu y en verdad. Y todo esto iba contra la ley, contra el pueblo de Israel, contra los judíos. Es por eso que en ellos causaba molestia y por eso esto fue él arrestado. Pero ahora regresamos a Gálatas. Y la pregunta que él hace ahí en Gálatas, ¿para qué fue dada la ley entonces? De verdad que si usted no conoce para qué Dios dio la ley, no va a entender el resto de las cosas. O si yo le hago una pregunta, ¿usted sabe por qué usted come cerdo? ¿Usted sabe por qué ahorita usted come camarones? Y usted dirá, bueno, pues no sé, quizás tendrá su respuesta, pero nada como conocer el por qué. O quizás uno dice, bueno, yo ya no hago todo eso porque el libro es viejo, ¿no? Porque ya Deuteronomio, Levíticos, pues ya pasó. Estamos en el Nuevo Testamento, quizás podría ser su respuesta. Pero no, hermanos, es importante saber por qué Dios dio la ley. Y ahora Pablo da la respuesta ahí. A causa de las transgresiones del pueblo, a causa de la maldad del hombre. Por eso Dios dio la ley. Imagínense que
Ahora, quiero decir con esto que antes, dice la palabra de Dios en Romanos 5, antes en el mundo ya había pecado, ¿sí? En el libro de Romanos 5, así rapidito nada más regreso, y dice, pues 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. Ellos podían hacer y deshacer muchas cosas, pero no había algo que le dijeran, alto, esto está mal. Por eso Dios vio la maldad del hombre, vio la maldad del pueblo que eran idólatras. Ellos no solamente eran idólatras, sino que también pues practicaban fiestas paganas. Ellos participaban en actos impuros. Su comida, su bebida era de diferentes culturas, de los diferentes pueblos, ¿sí? Por todas esas cosas, moralmente estaban ellos depravados. Por todas esas cosas, Dios dice, no, yo tengo que ponerles un alto a estas personas y enseñarles que están pecando. Ahora, imagínense, hermanos, si usted tiene un hijo y usted, ya su hijo de 15 años en adelante, sale por las noches y usted no le dice nada. Cuando llega a casa, ponga usted que él sale el domingo y regresa por el lunes en la madrugada, hermano, y pues él entra a su casa como si nada. Él no siente culpa, él no está diciendo, pues puedo llegar a la hora que yo quiera. ¿Por qué? Porque quizá usted no pone reglas en su casa. Quizá usted no dice, bueno, a tal hora, hijito, yo te quiero, regresas porque si de esta ocasión que sales me llegas a las 3 de la mañana, ya no vuelves a salir, o el portón se cierra, ¿sí? Pero ahora, cuando usted pone reglas en su casa, vuelve a salir su hijo, y si le dijo, me llegas lo más tardar a las 11 de la noche, y este amigo llega hasta la 1, 2, 3 de la mañana, rápidamente él va a sentir y se va a dar cuenta que faltó al reglamento que usted puso, que ha violado el reglamento que usted puso, y eso lo condena a él mismo. Dice, no, pues soy culpable, llegué tarde, tengo que disculparme. Por eso Pablo dice, ¿para qué fue puesta la ley? Si la ley hubiera sido, hermanos, para salvarnos, créame, ahorita, en nuestro tiempo, nadie sería salvo. Nadie. ¿Por qué? Porque ahorita, pues para hacer cumplir la ley, pues tendríamos que hacer todas las cosas, o las 613 normas que dio Dios al pueblo de Israel. Y eso sería una cosa difícil ahorita, ¿no? Porque ya no hay sacerdotes. Ya no hay quien se lleve su animalito y él entre al lugar santísimo para que esa ofrenda la sangre sea consumida. Ya no hay sacerdotes. Sería uno de los primeros tropiezos quizás para nosotros para querer cumplir la ley. Ya no hay sacrificios. Ya no se hacen sacrificios. Y muchas cosas. Por ejemplo, la ley mienta esto. Ahora tú quizás puedes traer una playera, ¿no? 50% algodón, 50% poliéster, o el cruce de hilos, eso era pecado. O era 100% poliéster o 100% algodón. El entrelazar hilos incluso era pecado. Imagínense usted ahorita pues trae de todo, de cuánto hilo ahí cruzado. Otro, pues, un ejemplo, las ceremonias de las mujeres que estaban en su periodo. En aquel tiempo, si usted se pone a leer Levíticos, las mujeres tenían que entrar a un rito ceremonial después de cada término de periodo, y el cual pues no se está haciendo. Ahora, lugar que se sienta, personas que se tocan, igual, quedan manchadas o quedan en pecado. Había tanta exigencia, hermanos, que por la ley realmente no íbamos a poder ser salvos. Entonces, la ley, ¿para qué fue dada? Primero que nada, vimos que Pablo dice que fue añadida a causa de
la maldad del hombre. Ahora, la ley muestra al pueblo que Dios es santo. ¿Es esto lo que hace la ley? Muestra la santidad de Dios, el carácter de Dios, y muestra que el hombre es pecador, que nosotros somos culpables. Quizás, hermanos, hay países, personas quizás que quieren vivir en el anarquismo. ¿Qué es esto? Que no quieren ley, que no quieren autoridad. Usted, quizás Argentina es uno de ellos, quizás Alemania es uno de ellos, países anarquistas donde ellos dicen, ¿saben qué? No queremos leyes, no queremos reglamentos, porque el hombre es bueno, el hombre puede saber controlar, sabe hacer lo bueno, no queremos eso. Pero hermanos, eso es algo imposible. Imagínense, usted va en carretera y si no ve el señalamiento que aquí corres hasta 80 o 120 kilómetros por hora, usted a lo mejor se va hasta 150, 180. Pero los reglamentos le hacen a usted decir, no, estás infringiendo la ley. Tienes que ir a esta velocidad. Hay pueblos o hay naciones que quizás no tienen estos reglamentos y hacen lo que ellos quieren. Pero hermanos, Dios quiere por medio de la ley enseñarnos que nosotros somos culpables. Y vamos a ver que la ley es buena. ¿Sabe por qué la ley es buena? Porque Dios dio la ley y Dios es bueno. Amén. Imagínense, hermano, que Dios no hubiera puesto leyes. ¿Cómo estaría la humanidad ahorita? ¿Cómo estaría la humanidad? O sea, toda la humanidad. Gloria a Dios porque el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado por medio de la ley, hacernos viendo que somos culpables. Pero ¿cómo estaría el pueblo ahorita, hermano? ¿Cómo estarían las naciones si no hubiese leyes? Unos matándose por allá, por acá, sin sentir remordimiento. Ahora imagínense, si Dios no hubiese puesto el adulterio es pecado, quizás uno con 10, 15 mujeres, hermanos. O sea, tremendo, ¿no? Que Dios no hubiera dicho, ¿sabes qué? Robar no es malo. Pues usted se metiera en cada Electra, Coppel y jacara todo lo que usted pudiera. La ley es buena, ¿sí? Pero la ley nos salva. Ese es el punto. La ley nos salva, hermanos. La ley nos hace o nos lleva a Cristo Jesús. Quiero que me acompañe Romanos 3:20. Vamos al libro de Romanos 3:20. Y lea conmigo. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si no hubiese ley, usted no supiera que usted estaría pecando contra Dios. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, me llama lo que dice Pablo en Romanos 7:7, aquí adelantito nada más. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Recuerda a quién se le dio la promesa? A Abraham. Se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones, ¿no? Génesis 12. En ti serán benditas todas las naciones. Estaba apuntando ¿en quién? A Cristo. A Él estaba apuntando esa promesa. Y ahora recuerde lo que dice el 19. Fue dada por causa de la transacción hasta que viniese la simiente que fue hecha la promesa.
O sea que la ley fue dada hasta que viniera Cristo. Hasta entonces fue dada para eso. Y más abajito vamos a leer esto. ¿Qué era la ley para nosotros? Ahora, me gusta lo que dice en esta parte que sigue. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Se dan cuenta? Si Dios hubiera dicho, a ver, hermanos, todo aquel que cumpla la ley será salvo. Y quizás todos se iban a esforzar porque ese iba a ser el medio para alcanzar la gloria de Dios, la salvación y ser justos delante de Dios. Pero hermanos, ¿qué dice acá? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiese vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que si la ley pudiera dar vida a las personas y cambiarlas, la promesa está por demás. Recuerden ustedes, ¿qué hacían en la ley, en el antiguo pacto? Traían sus animalitos al sacerdote, el sacerdote entraba, los presentaba, salía, ok, vete en paz, has sido perdonado. Y se iba. A la siguiente semana, traía otro animalito, lo presentaba y se iba. ¿Y cuántos animales? Ya lo decía el pastor, cuánta sangre no se derramaba cada rato por tanto pecado, porque iban, se pecaban, venían, ofrecían. Dios dijo, basta, ya no quiero más sacrificio, ya no quiero, porque ustedes simplemente saben que están haciendo mal, pero lo hacen, aún con conciencia. La ley no puede dar vida, y para eso quiero que me acompañe Hebreos 18, 19. Hebreos 7, 18 y 19. Ok, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Se dan cuenta? La ley solo mostraba quién éramos nosotros, pero la ley no podía dar vida, según Gálatas. La ley simplemente dice que queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. La ley no pudo dar vida. La ley no pudo dar vida. Por tal quedó descartada. Pero sí es importante. Ahora, ¿quién vino a dar o qué vino a hacer Cristo con la ley? ¿La vino a abrogar? No. La vino a cumplir, la vino a firmar. Cristo no vino a decir, ok, esto no sirve. Cristo dejó la ley porque ¿qué hizo? En la cruz, Jesucristo vino a pagar la deuda. Lo que la ley te daba a ti era una deuda y una culpa. Y en la cruz dijo, eres inocente. Ahí se clavaron tus pecados. Ahí en esa cruz fue donde Jesucristo hizo lo que la ley no pudo hacer. Darnos vida, hermanos. Cristo, cuando viene el fin de la ley, dice Pablo ahí en Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Y adelantito acá, leamos nada más abajito, escuchen el versículo 23, en el 24, versículo 24 de Gálatas 3:24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, significa nuestro maestro o nuestro tutor, de manera que la ley ha sido nuestro tutor, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El fin de la ley fue Cristo. La ley nos llevó y nos señaló hasta Cristo. Vino Cristo, la ley no pudo dar vida, seguíamos pecando. Cristo dijo, no,
que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cristo vino a cambiar el corazón de los hombres que depositaron fe en su sacrificio. Él pudo dar vida a aquel que creyó en su muerte, en su resurrección, en su vida. Efesios 2:1, ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Él nos dio vida. Cristo es el único que puede dar vida. Ahora, si usted está en Cristo, dése cuenta de esto. Usted, regresemos a Gálatas, ahí, Gálatas 3, en el versículo 14, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Dios trae a Jesucristo a darnos vida. Y de tal manera, nosotros ahora en Cristo, ciertamente si usted está en Cristo, usted ahora ve la ley, robar, adulterar, fornicar. Pero ¿qué ha pasado, hermano? ¿Por qué ya no lo hace? Porque ahora usted está vivo en Cristo. Antes estaba muerto y usted solamente veía las normas y las reglas, pero usted las pasaba por alto, aún sabiendo que estaba mal. Pero ahora que está vivo en Cristo, usted dice, ya no veo las normas. Ahora yo estoy viendo a Dios, ahora yo estoy viendo a Cristo. No puedo ir a fornicar. Yo me preguntaba esto, ¿y ahora por qué? Porque hay algo en ti que se llama Espíritu Santo, que es Dios, Espíritu Santo, que te ha dado vida y que no te permite regresar a practicar esas antiguas cosas que hacíamos. Y ahí están. No fornicarás. Antes lo hacías, aún sabiéndolo. Y ahora, estando vivo, ya no lo haces porque sabes que estás ofendiendo a Dios. Sabes que ahora no ves las normas, no ves las leyes, ves a Cristo. Y dices, no, tengo que valorar el sacrificio de nuestro Señor. Ahora, hermanos, este era el problema para los judíos en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque Pablo decía, y el libro de Romanos también lo dice, mi oración por los judíos es esto, dice, que ellos entiendan de que ahora la salvación es mediante el método, el pacto que Dios ha puesto por medio de Jesucristo, ¿sí? No como ellos, no por sus obras, no haciendo sus rituales. Oro que los judíos sean salvos, que los israelitas sean salvos. ¿Por qué? Porque ahora ya no depende de la circuncisión, ya no dependemos para ser israelitas, para ser judíos, hacer esta práctica de circuncidarnos. Dice Pablo, porque nosotros ahora, la circuncisión no depende de la circuncisión externa, del acto externo, para que vean que eres pueblo de Dios. Ahora la circuncisión es del corazón, es interno. Ahora, de muchas naciones, gentiles, de muchas lenguas, ahora tenemos esa misma esperanza. Venir a Cristo, venir a reconocer quiénes somos. Somos pecadores, necesitamos a Jesús en nuestra vida, necesitamos a un Salvador. Por eso, ya no es israelita el que nace en Israel, ya no es judío el que está circuncidado, no. Ahora, la salvación es por fe. ¿Recuerdan? Efesios 2:8. Por gracia sois salvos. Y esto por causa de fe en Cristo. Y esto dice, no es por obras, no es por nosotros, no es por lo que hagamos, para que nadie se gloríe. Esto estaban haciendo los judíos, querían seguir haciendo normas y Pablo les decía, no, esto no está bien. Lo mismo quizás actualmente muchos de nosotros queremos, o en iglesias quieren estar llevando la ley todavía, no comer cerdo, no hacer esto, no hacer el otro, la vestimenta.
Hermanos, están volviendo nuevamente a las prácticas. ¿Y qué dice Pablo en Gálatas 3? Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Ya les había yo presentado a Jesucristo crucificado, ya habían entendido. Y ahora vuelven nuevamente a querer practicar la ley. ¿Recuerdan el pasaje aquí en Gálatas está el pasaje de Pablo, donde dice, a ver Pedro, a Pedro ya se le había revelado que la salvación era por gracia y por medio de la fe en Cristo Jesús. Cuando tuvo ese éxtasis, donde él ve y baja una manta y ve diferentes animales y dice, Pedro mata y come. No se refería a la comida, se refería a todas las personas de diferentes naciones que habían creído en Jesucristo y habían recibido también el Espíritu Santo. Pedro ya lo había entendido. ¿Y qué sucede un día que viene Pedro y viene y visita a Pablo? Empieza él a relacionarse con los gentiles, come con los gentiles, y en uno de esos tiempos vienen y los visitan, porque habían aún judíos que habían creído y estaban ahí, pero venían unos que venían todavía judaizando. Y cuando Pedro ve que vienen aquellos, él viene y se para, que no lo vieran con los gentiles, que no lo vieran haciendo y comiendo cosas que quizás no estaban permitidas. Y Pablo se levanta y dice, bueno, Pedro, pues no seas hipócrita, o eres o no eres, porque cuando no están los judíos, tú comes con los gentiles, tú haces lo que los gentiles hacen, pero cuando vienen los judíos, los judaizantes, que todavía quieren seguir haciendo la incircuncisión y todas las obras, te separas de ellos. Pablo le da una tremenda corrección ahí a Pedro. Hermanos, hoy en día mucha gente quiere hacer lo mismo, pero la fe en Cristo Jesús es lo único que podemos, es más, dice la palabra en Efesios, ni siquiera la fe nosotros la producimos, hermanos. Nos ha sido regalada, ha sido un regalo la fe que hemos recibido para creer en ese sacrificio. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hicimos, hermanos? Pecar. Solo eso. Eso aportamos quizás a la salvación. El pecado. Recuerda que dice Pablo en Romanos, por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y quizás, hermano, yo no sé ni le conozco cuál fue su vida, qué es lo que usted hizo, los pecados que usted quizás en su vida pasada se quiso llevar hasta la tumba, o quizás ahorita dirá, hermano, pues yo nada más le he contado esto, pero tengo muchos pecados enormes, hermano. Le digo algo, Dios los conoce, si usted ya se los presentó, ya se arrepintió, Dios los conoce, pero no hay pecado más grande para Dios, porque Cristo es más grande que cualquier de los pecados que usted haya cometido. Amén. Eso no le alegra que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No quiere decir, bueno, pues ahora pues voy a pecar más, no. ¿Por qué? Porque al usted ser libre del pecado y tener un Señor, vive bajo el señorío, que es esclavitud, ahora por amor en Cristo o a Cristo. Entonces, hermanos, dirán los judíos, o la palabra mismo dice, ¿en qué aprovecha ser judío? ¿En qué aprovecha ser israelita? Pues en mucho, le dice Pablo. ¿Por qué? Porque a ustedes se les dio la palabra o la revelación de la palabra. ¿Por qué? Porque ustedes, a pesar de que no la obedecieron, Dios sigue siendo fiel. Si ustedes creen en Jesucristo, también para ustedes es la promesa que se le hizo a Abraham. Y ahora regresemos a Gálatas. Gálatas desde el 25. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el tutor. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. 9. Y si nosotros somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos, y herederos según la promesa.
Hermanos, realmente nosotros tenemos que conocer la ley. ¿Para qué? Para que valoremos el sacrificio de Cristo, para que nosotros veamos quiénes somos realmente. Si no conocemos la ley, no podemos darle el valor que Cristo dio en ese sacrificio en la cruz. Entonces, mire, estoy por concluir, pero permítame concluir con esta cita de Carlos Spurgeon. Y esto a mí me gustó mucho, quizás es algo que si usted le pone atención es muy cierto. Carlos Spurgeon dice: no creo que ningún hombre pueda predicar el Evangelio si no predica la ley. La ley es la aguja y no puedes pasar el hilo de seda del Evangelio a través del corazón de un hombre a menos que primero envíes la aguja de la ley para abrir paso. Si los hombres no entienden la ley, no se sentirán pecadores. Y si no son conscientemente pecadores, nunca valorarán la ofrenda por el pecado. No se puede curar a un hombre hasta que la ley lo haya herido, ni darle vida hasta que la ley lo haya matado. Qué hermosa frase, muy entendible. No podemos predicar el Evangelio a medias, solamente con las leyes. Tenemos que predicar a Cristo, ¿sí? Resucitado, crucificado. Pero dice Carlos Spurgeon, no podemos atravesar el corazón de un hombre si no metemos primero la aguja. ¿Cuál es, dice el Evangelio? El hilo de seda. ¿Y la aguja qué viene siendo? La ley. Cuando nosotros amarramos el hilito aquí a la aguja, ¿qué pasa primero, hermanos? ¿Puede usted atravesar su tela con el puro hilo? No, ¿verdad? Tiene que atravesar primero la aguja. Y después primero abriendo paso. ¿A qué? Al Evangelio, al hilo. Y dice que si no entendemos la ley, nosotros no vamos a saber que somos pecadores. No vamos a tener conciencia de que estamos pecando contra Dios. Ahora, tampoco la ley dice puede curar a un hombre que ha sido herido por la ley, mucho menos darle vida a un hombre que ha sido muerto por la ley. Y Pablo habla de esto. Sí, yo estoy muerto por la ley, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Sí? Ahora lo que vivimos en esta carne, lo vivimos en la fe del Hijo del Hombre. Lo vivimos en la fe en Cristo Jesús, el cual nos amó a nosotros. Hermanos, realmente nosotros, cuando predicamos, tenemos que predicar la ley. Porque la ley, ¿qué va a hacer? Lo dijimos al inicio, va a mostrar cuán pecadores somos. Quizás muchas veces hacemos esto. Ven a Cristo. Mira, Cristo va a restaurar tu familia. Cristo va a sanar quizás tu enfermedad. Damos un evangelio barato. Y ellos dicen, sí, reciben. Solamente vienen por lo que van a recibir. El milagro, en aquel tiempo los panes, los peces. Y de ahí cuando le digo a Jesús, a ver, no. Yo quiero discípulos que se discipulen, que respeten, que amen a Dios. No solamente aquellos que vienen en un montón, no. Entonces, cuando nosotros predicamos, tenemos que predicar bien el evangelio. Okay. Esto es lo que me demanda Dios. ¿Estás fornicando? Esto es incorrecto. Dios dice que es pecado. ¿Sí? Y hay muchas personas hoy en día, quizás en nuestra propia congregación, que están pecando. Pero ¿qué sucede, hermanos? No se les ha revelado. No han ido a la palabra de Dios
O de plano hay un espíritu de estupor que les entra por acá y les sale por acá y ustedes nada más vienen a perder su tiempo. Hermanos, ustedes tienen que venir a adorar, a recibir la palabra antes de, Señor, háblame, Señor, habla mi corazón, si está duro, ablándalo, pero que tu palabra penetre, porque podrán estar 10, 15 años y ustedes recibiendo y su vida nunca cambia. ¿Qué está pasando ahí? O el predicador está predicando mal, o es ya la persona que no quiere reconocer que es un pecador y que tiene necesidad de un Salvador, y ese es Cristo Jesús. Amén. Entonces, nosotros vamos a Gálatas. Ahora, ¿qué queremos decirle? Que no somos justificados ante Dios por medio de las obras. Usted no es justo por lo que haga. Usted no es justo por lo que dé. Por cuántas cosas buenas usted haya hecho en su vida o siga haciendo. No se está ganando usted el cielo. Dios le ha regalado la salvación gratuitamente, dice Romanos. Dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, y para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La ley fue dada para mostrarnos lo pecadores que somos. La ley fue dada para que nosotros podamos reconocer que somos pecadores, que necesitamos. Cuando nos enfrentamos con la ley de Dios, no esto, no el otro, no el otro, y dices, no, pues soy culpable, o sea, no tengo esperanza. Pero Dios dice, tienes esperanza. Cristo es la esperanza de gloria. ¿Qué hace la ley, hermanos? Dice que la ley te lleva a Cristo, ¿cierto? Es el tutor, es el ayo, es la maestra. La ley te hace ver tus pecados, eres consciente. La ley te va llevando a ser pecador, y la paga del pecado es la muerte. La ley te lleva al precipicio y te pone aquí, el abismo, el infierno. Y te dice, reconoce, porque ahí es donde vas a parar. Arrepiéntete, porque eso es lo que te espera. Y te empuja más y más la ley, y te va haciendo ver cuán grande y horrorosa cosa te espera. Pero dice, de alto, mira hacia allá. La ley señala a Cristo. Hacia allá, el madero, mira la cruz. Si tú te arrepientes, reconoces tus pecados y crees y confías en ese que está allá, en el madero, y le entregas tu vida y lo haces tu Señor y vives para Él, este abismo no es para ti. Cuando tú pones tu confianza en Cristo Jesús, ese lugar no es para ti. Ahora, no todo termina ahí, en Cristo Jesús, en esa cruz. Él descendió, Él ascendió, y Él está sentado a la diestra del Padre. Ahí está Él intercediendo por nosotros, sus hijos. Dele gloria a Dios. Ahora Él está abogando por usted, para que usted se arrepienta de sus pecados, para que usted sea convencido por el Espíritu Santo y no vaya a ese lugar donde Él no lo ha predestinado, sino que después de ese madero, la promesa, hermanos, por eso aquí dice en Gálatas, ¿acaso la ley abroga la promesa que Dios le dio a Abraham? No, la promesa sigue vigente. Sí, porque se la señalaba a Cristo. Terminaba diciendo, si usted está en Cristo, ciertamente es linaje de Abraham. Entonces, no termina ahí. Usted, una vez muerto en Cristo Jesús y vivo en Cristo Jesús,
aún tiene la esperanza de una vida gloriosa delante de la presencia de Dios. Esto es hermoso porque no terminamos ahí, hermanos. Aún hay una gloriosa vida nueva para nosotros. A esto nos han llevado, o a esto nos ha empujado la ley. Te lleva hasta que tú reconozcas quién eres. Y si te arrepientes, si vas y pones tu confianza y crees que Él es el Hijo de Dios y crees que por medio de Él tú eres salvo, no por tus obras, y reconoces que no eres bueno, entonces ahí comienza una nueva etapa en tu vida. Comienzas a respetar la ley de Dios. Comienzas, no porque tengas temor, lo haces por el sacrificio y porque ahora valoras lo que Cristo hizo en ese madero y eres consciente. Por eso la ley es buena. Por eso la ley, dice Pablo, a mí me convenció. La codicia es mala. A usted lo convenció que robar era malo. La ley le convenció quizás que el adulterio era malo. Y después de eso, usted ahora comienza a vivir para Cristo. Y ahí mismo, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, la ley nos salva. El único que les puede salvar y nos puede salvar es Cristo Jesús. Amén. Solo hay vida en Jesús. Es el camino. No hay otro lugar. No hay que hacer nada más que creer. Y lo digo, aún ese es un regalo, la fe. Ahora, hermanos, como les decía, vamos a Romanos nuevamente, ya terminando Romanos 20-21, Romanos 5:20-21, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Y termino con esto. Gracias por el tiempo.